Hola, buenas noches. Sí, mi nombre es Jens Bürger. Tengo un doctorado de la carrera Ingeniería Eléctrica y Computadores y a través de mi doctorado trabajaba en el tema de implementación de inteligencia artificial en sistemas con nanoelectronics prácticamente. Un poco más de medio año estoy trabajando en la UPB y trabajamos en la aplicación de la inteligencia artificial a algunos diferentes problemas por la industria en Bolivia. Buenas noches, mi nombre es Jorge Calvimontes, soy ingeniero electromecánico de la UPB. Actualmente soy asistente de investigación del Dr. Bürger y bueno, les vamos a presentar básicamente nuestro tema de investigación. Muy bien, la presentación tiene dos partes. El primer parte es más o menos los conceptos básicos de redes neuronales, porque todos hemos escuchado mucho de redes neuronales, pero creo que no es muy obvio qué pasa realmente. Entonces vamos a revisar los conceptos básicos que sirven para entender mejor el parte que Jorge va a presentar en el tema de proyección de demanda con redes neuronales recurrentes. Entonces, primero los conceptos básicos de redes neuronales. Y la pregunta es, ¿por qué redes neuronales pueden resolver muchos problemas complejos, retadores? Creo que la mayoría va a aceptar la pregunta que ¿por qué redes neuronales estás aprendiendo? Sí, pero realmente no es una respuesta muy clara, porque todavía tenemos que discutir cómo aprenden redes neuronales, qué pasa realmente, ¿sí? Y en el tema de específicamente Machine Learning, aprendizaje automático, pero también en las redes, en las Spiking Neural Networks, en las redes neuronales biológicos. ¿Qué pasa? Es que una red neuronal está traduciendo las características, los parámetros de un problema a una representación espacial. Y vamos a discutir qué significa. Todos los parámetros, por la mayoría de las aplicaciones de redes neuronales o de inteligencia artificial, convertimos a una representación numérico, cuantitativa. Esta nos permite medir distancias entre diferentes ejemplos de un problema. Y basado en esta distancia, podemos definir, por ejemplo, grupos, relaciones entre los ejemplos que tenemos. ¿Sí? Y aquí es un ejemplo muy simple. Tenemos dos parámetros y queremos entender las relaciones o queremos aprender qué punto de datos es parte de un grupo o algo que buscamos. ¿Sí? Y aquí es muy fácil para entender. Tenemos muchos puntos con una proximidad espacial muy poco en esta área y en esta área. Y el aprendizaje aquí es fácil porque esta área es muy largo, es una gran distancia entre los puntos de los diferentes grupos. Aquí es muy fácil. Realmente no tenemos que utilizar redes neuronales por este problema. Pero hay un tipo de problemas, es realmente la más común, son problemas no lineales. Y como aquí, como tenemos dos grupos distintos, en los problemas no lineales no podemos definir los grupos en una manera muy simple. Para resolver este problema tenemos que hacer una expansión de dimensionalidad. En una descripción muy simple, el señal de la entrada, por ejemplo, tiene dos dimensiones, X y Y. Y si no podemos aprender en este espacio 2D, tenemos que aumentar las dimensiones a, por ejemplo, 3D. Ventaja es que cada dimensión que aumentamos a la representación del problema
puede o está reordenando o está promoviendo un otro orden de los puntos que tenemos en el espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un problema no lineal. Solo podemos agrupar con una función no lineal. Esta nos sirve para aprender fácilmente. Si vemos del eje X, tenemos una orden como eso. De la Y es otra orden. Empieza aquí, aquí, aquí y lo siguiente. Para hacer una agrupación, para aprender este ejemplo, tenemos que aumentar la dimensionalidad. ¿Qué significa? Para crear una otra dimensión, por ejemplo, Z en este ejemplo. Y la idea es que en las dimensiones adicionales hay un orden de los puntos que permite una separación muy fácil, lineal. ¿Sí? Es la idea de todo de aprendizaje. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un conjunto de personas, personas A hasta K. Y la única parámetro, la única característica que sabemos sobre estas personas es la edad. Y en la dimensión de la edad, esa es la orden de las personas. ¿Sí? Y ahora la pregunta es, tenemos una sociedad muy pequeña de 10 personas, de los cazadores y recolectores. Y queremos aprender qué es un cazador y qué es un recolector. ¿Sí? Solo tenemos la edad. Entonces podemos, por ejemplo, más o menos separar las personas en dos grupos. Pero probablemente tenemos algunas personas que todavía no están cazadores, por ejemplo, o tal vez una persona que todavía puede ser un cazador y no tiene que estar recolección. Entonces, este parámetro, esta dimensión no es suficiente para aprender muy precisa. ¿Qué hacemos? Es la aplicación de una función no lineal. Por ejemplo, esta puede ser una aproximación de la velocidad de una persona, como funciona de la edad. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos esta función a estos números, vamos a recibir una nueva dimensión, la velocidad de una persona. Y cuando ordenamos en esta manera, recibimos un otro orden de las personas, como por la edad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la edad está organizando las personas en esta dimensión, en un orden. La aplicación de una función no lineal está mezclando, está cambiando el orden en este eje. Y ahora probablemente tenemos una mejor aproximación, quién es cazador, quién es recolector. Es la idea de aprendizaje con redes neuronales. Entonces, la primera resumen, todo el aprendizaje está basado en representaciones espaciales que permite definir la proximidad entre diferentes puntos entre los ejemplos de un problema que tenemos. Si un problema es no lineal, tenemos que aumentar las dimensiones de la representación, ¿sí? Para crear un otro orden del conjunto de datos que tenemos. Esperamos que esta orden permite una separación de los datos más fácil. Entonces, las funciones no lineales hacen la expansión de dimensionalidad. Y ya han visto en la charla anterior, Eduardo ha mostrado algunas funciones de las neuronas con funciones analog. ¿Sí? No sé si recuerdan en el tema de STDP. Y es lo mismo, hacen lo mismo cosas. ¿Sí? Es una función no lineal que está cambiando una representación de las spikes, de las pulses,
a una representación analog. ¿Sí? Entonces, las ideas son prácticamente los mismos en todos los conceptos. Y un sistema, por ejemplo, una red neuronal recurrente, que tiene dinámicas no lineales, entonces puede aprender problemas complejos, problemas retadores. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco más sobre el trabajo que estamos realizando con Jens, que básicamente es poder predecir la demanda de cierto producto usando un nuevo método de redes neuronales recurrentes llamada Reservoir Computing. Primero, ¿qué es predecir la demanda y qué implica? Básicamente es una herramienta que podríamos utilizar los negocios o compañías para poder manejar de mejor manera nuestros recursos, poder organizar líneas de producción, poder planear nuestros transportes o poder manejar nuestro personal. Pero más importante que eso, nos permite hacer predicciones estratégicas sobre un futuro lejano. Ahorita vamos a hablar sobre los datos que manejamos. Aquí podemos ver un gráfico que representa la demanda de un producto en particular. Ahora, ¿qué queremos saber de este tipo de datos? Podemos saber dos cosas. Uno, que hay aleatoriedad. ¿Qué significa esto? De que pueden haber fluctuaciones no predecibles. Y al no ser predecibles, básicamente no importa qué tipo de redes neuronales querramos aplicar, no vamos a poder predecirlos. Pero también estamos esperando de que gran parte de estos datos sean determinísticos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos se pueden modelar por medio de una función que a la vez está en función de otra variable. Entonces, ¿cómo podemos saber qué tipo de patrones existen? Si agarramos estos datos y realizamos una decomposición, como vemos aquí, los datos originales, lo podemos descomponer en tres componentes: su tendencia, sus patrones temporales y básicamente un residuo. Este análisis lo hemos hecho para proyectarlo a 3 meses, de tal manera, 4 meses, de tal manera que podemos esperar que en un año hayan 3 puntas. Y bueno, básicamente esto nos dice de que dentro de nuestros datos existen patrones que se están repitiendo, y al existir estos patrones es que podemos utilizar cualquiera de estas herramientas para hacer una predicción. Pero bueno, también depende de qué tipo de patrones estamos manejando. Por ejemplo, esta es una predicción cada 4 meses, pero si hacemos una predicción semanal, es diferente. Como pueden observar aquí abajo, estas puntas, que son estas mismas puntas de aquí, las estamos tomando como residuo o cosas que no nos importan. Y eso es ¿por qué? Porque estamos tratando de proyectar, estamos tratando de extraer patrones en cierto tiempo, que en este caso es semanal. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? De que dependiendo de qué patrones queramos predecir en el futuro, vamos a, básicamente entrenar una red neuronal, pero más que todo el problema en sí es qué tipo de patrones son los que más nos interesan. Ahora les voy a hablar del método de redes neuronales que estamos usando. Este se llama Reservoir Computing. ¿Y en qué se basa? Es básicamente una red neuronal recurrente que cuenta con conectividad aleatoria. Esta aleatoriedad y la heterogeneidad entre las neuronas permite hacer una proyección hacia una dimensión más elevada. Recordando lo que dijo Jens, básicamente es, al tener todas estas neuronas desordenadas con conexiones totalmente randómicas, nos estamos ahorrando el trabajo de entrenarlas para realizar una proyección a una mayor dimensión. Esto resulta bien conveniente porque las redes neuronales aprenden muy lento y al no preocuparnos mucho de cómo entrenar estas neuronas, estamos simplificando nuestro problema. Pero bueno, lo que hacen estas neuronas simplemente es proyectarlas a otro tipo de dimensión, pero para poder resolver el problema en sí necesitamos interpretar los patrones que han sido proyectados hacia esa dimensión superior para luego poder reconocer los mismos patrones en un posible futuro. Ahora, bueno, esto de proyección tal vez no haya quedado muy claro y bueno, podemos hacer un ejemplo para entenderlo mejor.
La pregunta sería, ¿por qué los humanos podemos reconocer patrones temporales? ¿Y cómo podría una computadora reconocer patrones temporales? A ver, bueno, si les hago escuchar este sonido, yo creo que la mayor parte va a reconocer qué tipo de sonido estamos hablando. Y bueno, lo más probable es de que apenas hayan escuchado ese sonido, su cerebro inmediatamente ya les dijo cuáles van a ser las próximas notas. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Podemos interpretar que el sonido es una serie de datos en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros oídos han procesado cada nota que ha pasado y al final ha logrado medio que asociar qué tipo de sonido es. Pero bueno, no es que nuestro cerebro ha dicho, bueno, he escuchado 3 soles y luego he escuchado un fa. Eso es lo mismo que la Quinta Sinfonía de Beethoven. Esto debe ser la Quinta Sinfonía de Beethoven. No ha pasado eso, a menos que seas un músico con un muy agudo oído. Lo que ha pasado es que hemos podido identificar el tararara, porque ya lo hemos escuchado tantas veces que nuestro cerebro lo ha asociado. ¿Cómo podemos hacer lo mismo con una red neuronal? Básicamente con una proyección hacia una dimensión superior. ¿Qué quiere decir esto? Que al utilizar una red neuronal, lo que estamos haciendo con los datos en el tiempo es simular una memoria. Al poder simular una memoria, somos capaces de contemplar más ampliamente cómo es que se comporta el patrón, de tal manera que, digamos, si lo vemos desde nuestra perspectiva, una red neuronal sería capaz de poder interpretar toda la partitura. Y recién ahí podríamos reconocer qué patrones son los que caracterizan ese tipo de sonido en particular. Ahora, bueno, voy a hablarle un poco más sobre el trabajo que estamos haciendo. Nosotros queremos predecir demanda. Entonces, estamos tomando como señal de entrada toda una serie de datos. Y lo que básicamente estamos haciendo para poder entrenar a nuestra red es recorrer nuestros datos cierto número de pasos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestro trabajo queremos predecir un mes hacia adelante. Entonces vamos a recorrer 30 días hacia atrás. De tal manera que todos estos datos, al ingresar a la red, se van a ver de manera muy distinta, pero ciertos patrones van a estar mucho más evidentes. De tal manera que cuando decidamos entrenar nuestra capa de salida con la del reservoir, lo que vamos a hacer va a ser interpretar cada punto y ver si es que existen algunas relaciones, de tal manera que podamos determinar básicamente que todo este conjunto, de cierta manera, está encriptando cierta información que nos permite saber este dato, que es la subida, por ejemplo, de la demanda. Entonces, bueno, estamos haciendo esto y ahorita tenemos ciertos resultados preliminares. En azul podemos ver la verdadera demanda que estamos esperando predecir y en rojo vemos lo que ha predecido nuestra red. No es 100% preciso, pero prometen por lo menos predecir los patrones. Si vemos aquí, ha sido capaz de predecir las subidas y bajadas, pero tiene dificultad en la magnitud. No es tanto un problema, porque lo que más nos interesa es predecir los patrones, y al poder predecir los patrones podemos tener una mejor idea de cómo va a ser el futuro. Bueno, en conclusión, la predicción de la demanda es un problema retador, ya que los datos que se manejan presentan patrones no muy evidentes, razón por la cual es necesaria una proyección a una dimensión superior. La predicción de demanda de cualquier tipo de datos que dependa del tiempo está estrechamente relacionada a la identificación y reconocimiento de sus patrones. Y finalmente, Reservoir Computing es un nuevo método que promete resultados precisos a costa de un entrenamiento menos complejo. Eso es todo, muchas gracias.